Así nosotros podemos entender entonces que a veces la misma palabra en diferentes partes de la Biblia no tienen el mismo significado. Ahora nosotros leemos en Éxodo 20, versículo 4, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, dice la palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La lectura es de un lenguaje hebreo, está en el Antiguo Testamento, pero ya no es figurativo, ¿verdad? Ahora lo podemos ver y podemos determinar, de acuerdo al contexto, que es un lenguaje literal, ¿verdad? Porque Dios está diciendo: no te harás imagen. Y aquí la palabra imagen significa escultura, esculpir, estatua, ídolo. No te harás ningún ídolo, no te harás ninguna escultura. Aquí podemos ver que es totalmente diferente a lo de Génesis y a lo de Colosenses. Por eso es muy importante, hermano, aplicar estos principios, aplicar estas reglas de interpretación bíblica para poder entender el mensaje. Esta lectura de Éxodo 20, del versículo 4 a 6, es la lectura que nos va a servir para el estudio bíblico de hoy. Sean ustedes bienvenidos al estudio bíblico de hoy, la adoración a las imágenes. Como dijimos anteriormente, la lectura bíblica que nos va a servir para el tema bíblico del día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al 6. Dijimos entonces que la palabra imagen que está escrita en el versículo 4, en donde Dios le dice dentro de sus primeros mandamientos al pueblo de Israel: no te harás imagen. Esta palabra imagen, tomando en cuenta el lenguaje hebreo, tomando en cuenta el contexto en donde ella se encuentra, quiere decir ídolo, estatua, escultura, construida por las manos de los hombres. En aquellos tiempos se usaban diferentes materiales de la época para la construcción de estas esculturas, para la construcción de estas estatuas. Dios prohíbe esto. Dios prohíbe la construcción, que el hombre haga estas clases de estatuas. La ley de Dios está dividida en dos partes. Primero, hay 4 mandamientos que tienen referencia en relación con Dios y el hombre, y los otros 6 mandamientos tienen referencia entre el hombre y el prójimo. Por eso Dios sitúa este mandamiento dentro de la relación del hombre con Dios, porque Dios deseaba que el pueblo de Israel tuviera una relación con Él directamente y no fuera en pos de otros dioses. Dios coloca entonces este mandamiento importante. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se inclinara y no adorara a otros dioses, solamente al Jehová Dios que lo había librado del pueblo de Egipto. Por lo tanto, quedaba estrictamente prohibido para el pueblo de Dios la construcción de cualquier ídolo, la construcción de cualquier estatua, de cualquier escultura de ídolo extraño ante la presencia de Dios. Que tuviera alguna similitud, alguna semejanza con algo que existiera en el cielo, en la tierra o en el mar, con el único propósito de entregarle adoración. Por lo tanto, Dios deseaba que el pueblo de Israel solamente le adorara a Él, como dice en los primeros capítulos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, por lo tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios deseaba que el pueblo de Israel, esa nación que Él deseaba que se convirtiera en un pueblo santo, solamente le adorara, solamente se inclinara, solamente le honrara a Él y no fuera en pos de otros dioses. El Señor nos narra en los primeros capítulos del libro del Éxodo que el pueblo de Israel vivió por más de 400 años bajo el yugo de la nación egipcia. Allí ellos fueron fuertemente esclavizados y obligados a construir estas grandes ciudades en aquel imperio. Los israelitas, que eran un pueblo moniteísta, que solamente creían en un Dios único, vivieron todo este tiempo inmersos en una civilización que era totalmente politeísta y pagana, porque los egipcios tenían muchos dioses, tenían dioses para diferentes creencias. Ellos pensaban que con el hecho de tener más dioses iban a tener más rápida respuesta o iban a ser mucho más bendecidos, por lo que cada uno de los egipcios estaba obligado a creer en ellos y a entregarles una devoción absoluta. Muchos de sus dioses tenían cabezas de animales, cabezas de aves, cabezas de peces. Dentro de ellos se encontraban el dios Amon-Ra, la diosa Anubis y el dios Horus.
Muchos de los israelitas que vivieron en Egipto, muchos de los israelitas que salieron de Egipto en aquella caravana liderada por Moisés, fueron contaminados con toda esta idolatría pagana. Y esto nosotros lo podemos ver allá en el libro de Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel, apartándose de todo lo que Jehová Dios les había mandado, se corrompieron a tal punto que al ver que Moisés se demoraba mucho en bajar desde el monte de Sinaí, construyeron para ellos un becerro de oro con el único interés de adorarle y de ofrecerle sacrificio. Cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, les dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Por eso es muy importante que Israel no volviera a la idolatría. Eso era muy importante que el pueblo de Israel se apartara de todo lo que le llevara a la adoración de estos falsos ídolos. Dios deseaba que este mandamiento quedara grabado en la mente y en el corazón de cada israelita, de cada uno de ellos, para que el pueblo se convirtiera en una nación santa como Él lo deseaba. Tal como dice el libro de Levíticos, en el capítulo número 9, el versículo 4. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Por lo tanto, Dios desea que su pueblo no crea, no se invente estos dioses, estos falsos dioses, que no lo hagan ni con oro, ni con madera, ni con piedra, ni con ninguna material de aquel entonces, que no se incline ante ellos, que no lo adoren. Pues al único que tenían que adorar, al único que tenían que inclinarse y al único que tenían que entregar adoración era a Jehová, ese Dios que lo había sacado, que lo había librado de la esclavitud, del escarnio y de todo el dolor que sufrieron en Egipto. Dios deseaba ser el Dios de Israel y que Israel fuera su pueblo. Un ejemplo de obediencia a este mandamiento es el que nosotros encontramos allá en la historia de Ananías, Misael y Azarías.